No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos divoxradio.com. Bien, seguimos conversando con Mariano Caniglia de CAP Chile. Mariano, preguntarte un poco tu visión respecto de cómo las empresas se pueden volver sostenibles. En el caso de ustedes, les toca verlo con clientes. Cuéntanos un poquito de algunos casos de uso para que, sobre todo las pymes que tal vez nos estén escuchando hoy, puedan, comillas, tangibilizar, hacer carne, tener en mente cómo ellos podrían, también siendo pequeños, siendo pymes, utilizando tecnología, ser una empresa sostenible. Sí, y esto al final escapa al tamaño de empresa, ¿no? Nosotros, cuando empezamos todas estas iniciativas, creo que la mejor manera de demostrarlo es con el ejemplo. Entonces, SAP, hoy nosotros hablamos de que actuamos como ejemplo y como habilitadores, ¿no? Entonces, como habilitadores son los productos que nosotros tenemos en torno a sostenibilidad, que ahora vamos a charlar quizás un poquito, y como ejemplo es tomar estas iniciativas y convertirse en una empresa sostenible para hablar desde un fundamento de la experiencia. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos comprometidos con los 17 ODS de las Naciones Unidas, somos miembros de muchas alianzas, que estamos trabajando en los distintos reportes y estándares a nivel de sostenibilidad, y tenemos metas internas, como por ejemplo, ser carbono neutral al 2025, lo adelantamos del 2030 al 2025, eliminamos todo el uso de plásticos de un solo uso, valga la redundancia, en todas nuestras oficinas, todos nuestros data centers son alimentados con energías renovables. Entonces, ¿por qué digo esto? A tu pregunta, o sea, empezar con ese tipo de iniciativas lo puede hacer cualquier empresa de cualquier tamaño, ¿sí? Y sobre todo una empresa chica que se está formando. Hoy estamos viendo muchas startups que ya desde su concepción están certificadas B, ¿no? Que es esta organización que certifica empresas sostenibles. Y cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos principalmente de tres aspectos, ¿no? Esto que también está dentro de los grandes acuerdos de todos los países, lo vimos en la última COP26, esto del chasing zero, ¿no? Buscar el cero, y buscar el cero en tres aspectos, ¿no? Por un lado, cero emisiones, todo lo que es combatir el cambio climático, cero desperdicios en torno a la economía circular, y cero inequidad desde el punto de vista de responsabilidad social, medio ambiente y gestión de las comunidades donde opera cada compañía. Entonces, esos son los tres factores que hay que tener en cuenta para definir una estrategia de sostenibilidad. Y después de cada uno de esos, las compañías lo que están haciendo es adoptar estándares, ¿no? Que hoy, si bien hubo un anuncio en la COP26 de un estándar a nivel de reportabilidad que se va a gestionar, así como hoy tenemos IFRS para lo que es gestión e informe de los estados financieros de una compañía, lo mismo vamos a tener a nivel de estándares de sostenibilidad. Pero bueno, hoy las empresas ya están adoptando, por ejemplo, GRI, ¿no? El Global Reporting Institute, que tiene sus estándares y permite a las organizaciones decir, bueno, de todos los indicadores que hay, cuáles son que son relevantes para mi industria, para mi negocio, de los 17 objetivos de los ODS, o Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, cuáles son los que como compañía me comprometo, y a partir de ahí empieza el primer paso, que es, bueno, ¿cómo sé dónde estoy parado? ¿No? ¿De dónde saco la información para entender, por ejemplo, cuál es mi huella de carbono, cuánto estoy reutilizando del empaquetado de mis productos, qué estoy haciendo respecto a equidad social, ¿no? Con mis empleados, con la comunidad, con los clientes? Entonces parte por entender y capturar esa información, ¿sí? Y a partir de tener esa información y esos indicadores, poder tomar decisiones. Entonces ahí está la clave, y justamente una empresa
Y te diría, una empresa chica o que se está formando es más fácil que empresas grandes, ¿no? Porque empresas grandes, imagínate, con grandes esquemas de producción o operaciones en distintos países, el esfuerzo que les está llevando poder, primero, entender dónde está la información, dónde tengo que ir a buscar la información para poder generar estos indicadores y después tener un reporte integrado de sostenibilidad y a partir de ahí inyectar esa retroalimentación en los procesos de negocio y tomar decisiones. Es un esfuerzo enorme hoy en día en todas las compañías y por ahí parte, ¿no? Y después obviamente avanzar ya en tener dentro de cada uno de los procesos de negocio decisiones en base a estos indicadores. Mariano, también obviamente se habla mucho cuando se reflexiona, se discute sobre transformación digital, este concepto de data-driven companies o data-driven management. ¿Cómo una pequeña empresa que está creciendo podríamos recomendarle o qué cosas podríamos recomendarles para que comiencen ese camino de volverse en el mediano o largo plazo en una empresa que se gestiona en base a datos? ¿Cómo comenzar a hacer colección de esos datos? ¿Cómo poder almacenarlos? ¿Cómo poder gestionarlos? ¿Cómo poder tomar decisiones en base a datos? Sí, es un buen punto y al final lo que hay que tener ahí es, desde el inicio, esa concepción del activo, ¿no? El dato al final es un activo importante, que lo que no puede pasar es terminar que esté alimentando una base de datos y no saber qué hacer con eso, ¿no? Y pago por espacio en alguna nube, en el mejor de los casos, y no sé qué hacer con eso. Entonces, una estrategia de datos desde la base, desde el inicio, lo que llamamos justamente esta estrategia analítica de qué es lo que voy a hacer con los datos y qué me va a permitir gestionar, es clave, ¿sí? Y poder hacer minería y analítica de esos datos de forma inteligente, con el objetivo, como decía antes, no solo de una reportabilidad o de cumplir una norma. O sea, la riqueza del dato es que puedas tomar decisiones de negocio a partir de esos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero medir la huella de carbono, bueno, perfecto, tengo que entender toda mi cadena de valor, ¿no? Qué es lo que estoy emitiendo en los tres niveles, ¿no? 1, 2 y 3, los famosos scopes 1, 2 y 3 de los gases de efecto invernadero. Cuando hablamos 1 es lo que emito como compañía, 2 lo que consumo a nivel de energía y 3 toda mi cadena de valor. Entonces cuando vemos en los tres niveles esa huella, entender cómo voy a tomar decisiones, por ejemplo, no sé, si un proveedor de transporte es el que me está generando el 40% de la huella, bueno, ¿cómo tomo una decisión de compra de ese servicio de otro proveedor que me permite bajar esa huella? Entonces, ¿cómo lo hago? Con datos, ¿sí? Con datos, y también pensar que esos datos, como hablábamos en el bloque anterior, tienen que estar disponibles dentro de una red de negocio, ¿sí? Hoy, si nosotros pensamos una compañía con su sistema, con su ERP, aislado del mundo, es como tener un celular sin chip, ¿no? Entonces, en cuanto le pongo el chip, ahí me conecto con las redes sociales, puedo ver el tiempo, las noticias, bueno, lo mismo a nivel de compañía. O sea, los sistemas tienen que estar interconectados y justamente ahí volvemos al tema de los datos y la estrategia. Poder compartir esos datos, obviamente con todos los esquemas de seguridad, tenemos leyes de GDPR, por ejemplo, que nos restringen el uso de datos de los clientes. Todo eso está contemplado en los sistemas, pero tenemos que estar preparados para esa apertura a nivel de datos, ¿no? Que hasta la industria financiera lo está haciendo. El tema de por qué tenemos Open Banking, ¿sí? Que es como la portabilidad entre bancos, que primero vimos la portabilidad a nivel de tecnologías de empresas de telecomunicaciones. Entonces, eso es como lo que hay que tener definido desde el inicio, y justamente empresas chicas que se están formando es mucho más fácil, porque tener un ajuste de este estilo en compañías más grandes y establecidas es mucho más costoso que hacerlo al principio en empresas más pequeñas. En ese sentido, Mariano, preguntarte también
Ya acercándonos hacia el cierre del capítulo de hoy, preguntarte sobre tu visión respecto de los desafíos que van a enfrentar las industrias post pandemia, según lo que hemos venido conversando, sobre todo en el primer bloque, a nivel de tecnología, de infraestructura, de volverse empresas más inteligentes. ¿Dónde crees tú que van a estar los principales desafíos a ser resueltos por las industrias en en los próximos años que vienen? Mm. Bueno, son varios. Uno, por ejemplo, si nosotros vemos la industria del consumo masivo, la demanda de productos sostenibles está creciendo a una tasa casi de 6 veces más que productos tradicionales, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, Chile está avanzado en muchas iniciativas, obviamente que ser coordinadores de la última COP aceleró muchísimo varias iniciativas, por ejemplo la ley REP, ¿no? La ley de responsabilidad extendida del productor, lo que está generando es compromisos a nivel país, ¿no? De metas, ya sea de economía circular o de huella de carbono, huella hídrica también, tema clave en Chile con la escasez de agua. Todo eso empieza a permear a nivel del mundo privado. Entonces ahí el desafío va a ser justamente ser rentable, ¿sí? Y crecer en ese contexto regulatorio, ¿no? Y estar preparado para justamente tener un negocio que equilibre esas dos cosas, ¿sí? Las compañías, ya sea, o sea, las que no cotizan en bolsa o las que cotizan en bolsa, van a ser medidas no solo por el resultado financiero, sino también por su resultado en términos de sostenibilidad. Y ahí va a estar la clave, ¿no? Más del 60%, o sea, hubo una encuesta a nivel global que hicimos en SAP, más del 60% de las personas entrevistadas entiende que tiene que haber un equilibrio entre sostenibilidad y economía, ¿sí? Entonces, esa va a ser la forma del modo de trabajo que vamos a encontrar en los próximos años, sobre todo por esta exigencia que baja estos compromisos a nivel país y de la exigencia de los consumidores. Entonces, en ese contexto es donde vamos a competir en este mercado, donde las grandes compañías van a tener que hacer esos ajustes, y las chicas tienen una ventaja súper importante, como hablamos antes, ¿no? Ya están creciendo desde la concepción, manejando estos términos, y van a ejercer una presión muy fuerte a nivel de mercado y en la decisión de compra en los puntos de venta, ¿no? O sea, hoy, y lo estamos viendo en los supermercados, empresas que sean orgánicas, certificadas B, etcétera, que tengan trazabilidades del origen. Todo eso va a ser un diferenciador y al final va a terminar siendo un commodity para poder subsistir en ese mercado del futuro, sobre todo con las nuevas generaciones. Mariano, te quiero pedir también para cerrar dos cosas. Una, tal vez nos pudieses contar también en ese futuro, en esos desafíos futuros, SAP qué tiene pensado, qué tiene en su roadmap respecto de esas nuevas demandas en las industrias que probablemente vamos a estar viendo cómo se mueven post pandemia. Y por otro lado, te quiero pedir que nos puedas recomendar un libro que te parezca interesante. Sí, mira, en SAP lo que estamos haciendo es lanzando, o sea, hay productos que alimentan el tema de sostenibilidad, que ya tienen muchos años en nuestro portafolio. Por ejemplo, productos para administrar todo lo que es el medio ambiente, la salud ocupacional, la gestión de las comunidades, ¿no? Hay grandes empresas que tienen faenas y operaciones en torno a comunidades que hay que controlar y administrar el riesgo. Entonces, es un tipo de soluciones que nosotros estamos trabajando muy fuertemente. Y temas nuevos como poder medir la huella de carbono a nivel de producto, a nivel de empresa, entender cuáles son las emisiones directas e indirectas, construir un reporte integrado de sostenibilidad. Estamos trabajando con un concepto de Control Tower de sostenibilidad, donde se consolidan todos estos indicadores para poder tomar decisiones, como decía antes, y modificar, ¿no? Conductas, pautas desde el punto de vista productivo, de compras, etc. Y la economía circular. La economía circular a partir de tener trazabilidad de materiales, y eso es gracias también a la tecnología, y de vuelta a esto que hablábamos de la ley REP y la exigencia que está poniendo de metas, por ejemplo, de recuperar
envases plásticos en las grandes embotelladoras, por ejemplo. Eso es parte de las soluciones que nosotros estamos lanzando para poder tener ese control y trazabilidad. ¿Sí? Entonces, eso desde el punto de vista de qué SAP, qué es lo que estamos haciendo, y cómo lo hacemos es con nuestros clientes, trabajar en entender sus estrategias de sostenibilidad y cómo vincular esos objetivos con las distintas soluciones y poder facilitar esa puesta en productivo de ese tipo de soluciones. ¿Sí? Eso respecto a tu primera pregunta. Respecto a un libro, justamente hay un libro muy interesante que estoy leyendo ahora, que se llama Sustainability: A History. Ahí se ve. ¿Sí? De Jeremy Caradona, es un profesor de Oxford, súper interesante porque es un libro que habla de sostenibilidad, hay miles, pero de lo que tiene interesante es que habla de la historia, ¿sí? Y cómo desde el siglo XVII, XVIII se empezó a hablar de este tema cuando se empezaron a deforestar no sé, ciudades en Europa para construir, o sea, justamente bosques para construir ciudades, y cómo eso impactaba en el ecosistema. Entonces es un libro muy interesante que lo recomiendo para tener otra mirada y entender por qué estamos hoy hablando de sostenibilidad o sustentabilidad, ¿no? Que es otra discusión, ¿no? Si es sostenible o sustentable. Hay todo un capítulo que habla del origen de la palabra, también muy interesante, así que les recomiendo este libro, lectura del verano que viene ahora. Te quiero agradecer, Mariano, y si quieres, bueno, dar alguna reflexión final de lo que fue el capítulo de hoy, algunas ideas que te gustaría remarcar y con eso cerrar esta sesión. Súper. Bueno, al final, conectar la innovación, ¿sí? Que es lo que hablabas al principio, o sea, hoy estamos en innovación, estamos en tecnología, y somos los habilitadores, ¿sí? Grandes habilitadores para justamente generar esta transformación y que se puedan conseguir las metas que se están comprometiendo los distintos países. Lo vimos en la COP26, hay compromisos tibios todavía no tenemos claro si vamos a lograr estar debajo de los 1.5 grados Celsius de la época preindustrial. Entonces, si nosotros queremos hacer que el planeta sea habitable, tenemos que estar debajo del 1.5. Y la tecnología es un actor clave para conseguir eso. Entonces, nuestra propuesta justamente es trabajar con el ecosistema, con nuestros clientes, con las empresas, para poder dejarle a las generaciones que vienen justamente un mundo que sea habitable. Mariano, te quiero agradecer el tiempo, te quiero agradecer la recomendación del libro también que nos hiciste, y que esperemos poder tenerte en una próxima oportunidad acá en nuestro programa para seguir conversando de este y otros temas. Sin lugar a dudas, la sostenibilidad es clave y la tecnología debe ponerse al servicio de ella. Así que te agradezco el tiempo y te mando un abrazo. No, gracias a ustedes, feliz de conversar cuando quieran, encantado. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Nosotros vamos a una breve pausa musical y ya estamos para el cierre de esta edición. ¿Cuál es el futuro que deseamos? ¿A dónde podemos llegar con el crecimiento de la inteligencia artificial, la influencia de los sistemas B y los crecientes cambios sociales? Reflexiones sobre los futuros posibles y probables. Cada lunes y miércoles a las 11 horas en Exploradores de Futuros. Con Bárbara Ferrer en divoxradio.com.